Familia, buenos días. Qué rico encontrarnos de nuevo para hablar de la palabra del Señor, un mensaje que el Señor nos tiene y continuando con nuestra serie Hábitos que no te dejan enfermar. Estamos, como todos sabemos, en tiempos difíciles, ya lo sabemos, lo vivimos y esta incertidumbre de lo que va a pasar porque no ha aparecido todavía la vacuna. Porque hay personas que incluso ya dentro de su confinamiento empieza a tener problemas dentro de su hogar y también queda mucho tiempo a veces para hacernos preguntas, ¿qué va a pasar de mi trabajo? ¿Qué va a pasar de mi salud? ¿Qué va a pasar de mis relaciones con los seres queridos que hace mucho rato no veo? Pero también hay tiempo para hacer preguntas trascendentales. No sé si a ustedes, pero he escuchado que algunas personas empiezan a dudar con respecto al Señor, con respecto a Dios. Dios, ¿por qué no estás actuando? Y surgen también preguntas como acerca de la salvación. ¿Será que sí soy salvo? Hay personas que dudan con respecto a si la salvación se pierde o no. Esta mañana quiero proponerles algo. Quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Juan capítulo 10 y vamos a responder una pregunta que los judíos le hicieron a Jesús con respecto a quién era Él, si realmente era el Mesías el que los iba a salvar. Antes de iniciar con este recorrido por el capítulo 10, quiero invitarlo a usted, allá donde está en su casa, que cierre por unos segundos, sus ojos y pongamos este tiempo en manos del Señor. Acompáñeme, por favor. Señor, te damos gracias porque tú nos das la vida, tú nos das salud, Señor. Estamos atravesando momentos difíciles y momentos de incertidumbre, momentos en donde salen preguntas, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tomes el control de nuestra vida. Y en este momento, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de manera particular con respecto a este texto que vamos a estudiar esta mañana, Señor. Estamos seguros de tu salvación. Estamos seguros de que somos salvos en ti, Jesús. Señor, ayúdanos a contestar esta pregunta tan trascendental que nos llene de confianza en ti, Jesús. Gracias te damos y oramos en tu nombre. Amén. Bueno, amigos, vamos a entrar en materia. Entonces, capítulo 10 del Evangelio de Juan. En el versículo 24, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, dice que por esos días, voy a ir al versículo 22, por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. ¿Qué es la fiesta de la dedicación? Era una fiesta que celebraban los judíos porque unos 167 años atrás aproximadamente, ellos retomaron el templo que se los habían quitado. El personaje que se los había quitado había profanado el templo y había hecho allí un altar para otros dioses. Los judíos ganaron en ese entonces esa guerra y retomaron el templo. Y nuevamente como que reivindicaron el templo y el altar para el Señor. Estaban celebrando esa fiesta que también se le llama el Hanukkah. Y estando Jesús allí en el templo, unos judíos le dicen así en el versículo 23, continuamos, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un rincón en donde no había viento, era temporada de invierno y Jesús estaba allí. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Esa pregunta puede uno decir, pero Jesús hizo tantas cosas, fue testimonio de tantos milagros, ellos lo habían visto. ¿Y por qué hacen esta pregunta? Y esta pregunta está dentro de un contexto
en que Jesús habla de el pastor y las ovejas. Y yo quiero invitarlo, vamos a retrocedernos solamente para ubicarnos dentro del contexto. ¿Qué pasaba en ese momento? Vamos a ir al versículo 1 de este capítulo 10. Dice: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Jesús empieza a hacer una analogía entre el pastor y las ovejas. Y vamos a ver cómo se desarrolla en estos primeros versículos la relación entre el pastor y las ovejas. Y luego les dice, es que el pastor soy yo, y los que me siguen y que me conocen y que me escuchan son mis ovejas. Continuemos. Dice: el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Versículo 4. Cuando ya ha sacado a todas las que no son suyas, va delante de ellas. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero un desconocido jamás lo sigue, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Versículo 6. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso Jesús vuelve a decir en el versículo 7. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Y mire cómo empieza en el versículo 9 a hacerse como a ponerse en el mismo nivel de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque empieza a decir palabras que son utilizadas en el Antiguo Testamento. Algunos comentaristas y estudiosos dicen que cuando Jesús dice yo soy, les está diciendo a los judíos ese mismo que dijo yo soy el que soy yo mismo. Y Jesús dice en el versículo 9: yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Jesús está hablando del buen pastor y también le está diciendo quién no es un buen pastor. Pero en el versículo 14 vuelve e insiste Jesús diciendo: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cuando está hablando de otro rebaño, parece que Jesús está hablando de los gentiles, nosotros. Hay un pueblo de Dios que es el pueblo judío, pero Jesús no solamente vino por los judíos, Jesús vino por los gentiles, por usted y por mí. Y aquí está diciendo Jesús que Él es el pastor de todo el que quiere seguirle a él. En el versículo 18, nadie me las arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿De qué está hablando? De su vida. Porque en el versículo 17, porque entrego mi vida
para volverla a recibir. Y empieza a hablar de Jesús, ya de lo que Él va a hacer por las ovejas, de entregar su vida por las ovejas. En el versículo 19 viene y empieza la reacción de los judíos. Dice, de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco. De remate, ¿por qué hacerle caso? 21. Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Entonces ya había diferentes opiniones allí. Y en este momento es cuando surge la pregunta de los judíos. Dice, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Es lo que quiero que esta mañana trabajemos y estudiemos esta palabra. Dínoslo con franqueza, estaban diciendo los judíos. Ellos no estaban seguros. Ellos tenían una expectativa muy distinta, una expectativa muy terrenal acerca del Mesías. Ellos, ¿a quién estaban esperando? ¿Un libertador? ¿Un rey? ¿Un guerrero que los viniera a libertar del reino que los tenían, del imperio que los tenía en ese momento a ellos dominados? Ellos estaban buscando la libertad, pero era una libertad terrenal. Y sucede igual. Entonces, la pregunta que le hace a ellos le hacen a Jesús es, si eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Y Jesús viene hablando de ovejas y viene hablando de pastor. Jesús les dice, vea, las ovejas conocen la voz de su pastor. Y ya les ha dicho que Él es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué ellos no lo siguen? Miren cómo empieza y la respuesta que Jesús les da a ellos, que es lo que nosotros vamos a trabajar en esta mañana. Versículo 25. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. ¿Cuántas veces Jesús se lo había dicho? No sé, pero tal vez muchas, porque Jesús lo dice aquí. Ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. O sea, Jesús les está demostrando a ellos que Él es el Mesías, que Él es el enviado de Dios. Pero ellos no lo creen. Versículo 26. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Dios mío, tremendo. Cuando yo escuché esto, cuando yo leí esto, cuando estaba estudiando este texto, yo dije, Dios, casi que Jesús les está diciendo, ustedes no me pertenecen. Ustedes no me han creído. Ustedes han visto lo que yo he hecho, pero no me creen. ¿Por qué? Jesús les dice, y es categórico cuando dice, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Este es el primer punto que quiero hablarles en esta mañana. ¿Cómo estar seguros de la salvación en Cristo? Como les dije al principio, esta pandemia nos ha llevado a estar encerrados y esta pandemia tal vez nos ha llevado a hacernos preguntas trascendentales. A veces hay quienes dudan de su salvación. ¿Seré o no seré salvo? ¿Por qué, Señor, estoy haciendo esto que no te gusta? ¿Será que voy a perder la salvación? Señor, ayúdame, muéstrame. ¿Cómo estar seguros de la salvación en Cristo? Lo primero que les voy a decir hoy es, sabiendo que usted es una oveja de ese pastor que es Jesús. Es sabiendo que somos sus ovejas. ¿Cómo una oveja
reconoce al pastor porque lo escucha. Hace unos días vi un video que me impactó muchísimo. Cómo fueron un grupo de jóvenes al campo y estaba un pastor con sus ovejas y el pastor les dijo a ella, les estaba enseñando cómo era el tema del pastoreo. Y una persona de ellas le dijo, ven, yo quiero que vengan. ¿Cómo hago para que vengan? Dijo, solamente las puedo llamar yo porque ellas conocen mi voz. Entonces esta persona le dijo, no, yo quiero llamarla. Le dije, inténtelo. Probó una, probó dos, probó 3 veces y nada. Esta persona un poco frustrada le dijo, bueno, inténtelo usted a ver si le hacen caso. Y este pastor las llamó. Ellas levantaron su cabeza y estaban distantes unos 50 metros y empezaron a venir. Las ovejas conocen la voz de su pastor, lo escuchan. Entonces, lo que quiere Jesús decirnos es que Él es el pastor y Él tiene un rebaño. ¿Quiénes son esas ovejas que hacen parte de ese rebaño? Los que lo conocen a Él, los que tienen una relación personal con Él, una relación personal con su pastor. Ese pastor que está allí con las ovejas ha pasado mucho tiempo con ellas y Él las lleva, las trae. ¿Sabían ustedes que las ovejas son unos animales muy débiles? Que no son capaces de treparse ni siquiera al hombro de su pastor, como un perro. Y así somos nosotros, somos frágiles, somos torpes. En este video veía como una y otra oveja, por el afán de llegar a donde estaba su pastor, se estrellaban unas a otras. Ese es el pastor y esas son las ovejas. Para que ellas reconozcan la voz de ese pastor, Él ha tenido que estar mucho tiempo con ellas. Lo reconocen, lo conocen. Y Él es el cuidador. Ellas saben que ese pastor da su vida por ellas. Así es Jesús. Jesús da su vida por ti y por mí. Entonces, cuando estamos haciéndonos esa pregunta, ¿cómo estar seguros de la salvación en Cristo? La pregunta inmediatamente viene a nosotros. ¿Soy o no soy oveja de su rebaño? ¿Soy o no soy oveja? Si soy oveja, entonces yo reconozco su voz. Si yo soy oveja es porque paso tiempo con Él, porque le creo, porque estoy convencido y seguro de que Jesús es el Hijo de Dios y que ha venido por mí. Cuando soy oveja, entiendo su sacrificio. Cuando soy oveja, puedo recitar el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando soy oveja, entiendo que Él me ama. Y más allá de lo torpe que soy, de que me estrello por acá y me estrello por acá y de pronto meto la pata por acá y de pronto salgo fracturado, el Señor me ama. Me recoge y me levanta y me lleva en su hombro. Para estar seguros de la salvación en Cristo, debo saber si soy o no soy oveja de su rebaño. Y luego les dice a ellos en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Fíjense que esto sucedió en África y llegó un pastor con cerca de unas 200 ovejas a un estanque de agua, a que ellas tomaran agua. Y el pastor llegó, se sentó en una piedra a ver sus ovejas tomar agua. Inmediatamente llegó otro pastor con un número igual de ovejas. La persona que estaba observando eso dijo, ¿cómo así? ¿Se van a revolver las ovejas? Y entonces, ¿cómo van a hacer para saber, esta es mía, esta es suya? ¿Cómo van a hacer? El pastor, tranquilo. Llegó el otro pastor con sus ovejas y empezaron a tomar del mismo estanque. Y las ovejas empezaron ahí como a medio revolverse.
Y esta persona preocupada dijo, ¿cómo harán para saber cuál es cuál? ¿Cuáles son de quién? Pues el primer pastor, ya cuando vio que era prudente y el tiempo había pasado, empezó a llamar a las ovejas. Las ovejas escucharon su voz. Él se levantó de su piedra y empezó a caminar. Y las ovejas lo empezaron a seguir. Eso es lo que Jesús quiere mostrarnos a nosotros. Que la persona que esté completamente segura de la salvación es una oveja de su rebaño. Reconoce la voz de su pastor. Reconoce a Jesús como el pastor, como su pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ellos tenían una expectativa terrenal, pero las ovejas del rebaño de Jesús tienen, o mejor, tenemos una expectativa no terrenal, tenemos una expectativa celestial. Este pastor que es Jesús nos da cosas diferentes. Sí, aquí nosotros le podemos pedir al Señor por salud, claro, pero ese no es el propósito. Señor, danos un trabajo, sí, pero ese no es el propósito. Esto es efímero. La vida que vivimos acá terrenal es efímera. Esto pasa. ¿Qué nos ofrece este pastor? ¿Qué te ofrece a ti y a mí cuando estamos convencidos y seguros de nuestra salvación en Cristo? Cuando estamos convencidos y seguros de que el Señor dio su vida por usted y por mí. ¿Qué nos da el Señor? Ese es el segundo punto que quiero decirles. Además de que una persona que está segura sabe que es oveja de este pastor, porque lo escucha, porque lo reconoce, porque lo conoce, porque pasa tiempo de intimidad, estudiando la palabra, escuchando su voz, porque le cree. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo conozco yo a ese pastor? ¿Cómo yo conozco a Jesús? La palabra de Dios. Jesús me habla. Jesús nos habla. Jesús nos ama. Aquí nos dice que nos ama. Este es el Jesús. Este es el buen pastor que da su vida por ti y por mí. Pero lo segundo, para estar seguros de la salvación en Cristo, es que nos da una garantía. Una garantía eterna. No es una garantía efímera. Es una garantía que de verdad tiene propósito y una garantía que tiene valor verdadero, valor eterno. Versículo 28, acompáñenme por favor. Dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas. La garantía está compuesta por estos tres aspectos. Primero, vida eterna. Cuando les digo que Jesús nos da esa garantía es porque Él es Dios mismo. Y la garantía es que nos da vida eterna. ¿Cómo puede este pastor darnos vida eterna? ¿Saben por qué? Porque nos ama tanto que se hizo hombre siendo Dios. Se humilló a ser hombre. Se hizo siervo. Murió por ti y por mí. Fue hasta la cruz. A la cruz. A morir por ti y por mí. Descendió a los infiernos, pero al tercer día resucitó entre los muertos. ¿Y saben para qué? Él se hizo hombre para morir, para vencer la muerte y para llevarnos a ti y a mí a la vida eterna. La puerta es Jesús. La puerta de la salvación es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida, da la vida por sus ovejas. Si usted es una oveja del Señor y entiende esto, tiene la garantía de que tiene la vida eterna. No lo dude más. Esto no es un tema ni emocional, es un tema espiritual. No es racional, es espiritual. Poder entender el sacrificio de Jesús por ti y por mí en la cruz.
que tu espíritu se mueva cuando la presencia del Espíritu de Dios está en su vida, en mi vida. Y poder entender y decirle, Señor, gracias porque creo, gracias porque entiendo. Esto no es de matemáticas, esto no es de decir, yo hice 10 obras buenas hoy, 2 malas hoy, entonces tengo más 8. No, la salvación no es eso. La salvación es entender que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, nos reveló al Padre en la persona de Jesucristo, se hizo hombre, se humilló, murió por ti y por mí en una cruz para que nosotros no tuviéramos esa muerte eterna, sino que tuviéramos vida eterna, así como Él la tiene, porque Él venció la muerte. Quienes mueren con Él, resucitan con Él para vida eterna. No es racional, no es emocional, esto es espiritual, entre tú y Jesús. Entre Jesús y tú. Seguridad de salvación es entender que a través del buen pastor entramos a la vida eterna, que nos ofrece como garantía la vida eterna. Además de la vida eterna, ¿qué más nos garantiza Él? Dice en el mismo versículo 28, y nunca perecerán, nunca moriremos, nunca seremos destruidos. Las ovejas que no son de su redil van a perecer. Van a perecer. Esto no es una noticia nueva, pero es algo que debemos entender. Quien no esté en el redil del Señor va a perecer. Hay 2 rebaños. Jesús dice, hay ovejas de mi redil y hay ovejas que no son de mi redil. ¿En qué redil estás tú? ¿En qué redil estamos? Luego dice, además de que no perecerán, dice, ni nadie podrá arrebatármelas, ni el más hábil ladrón podrá arrebatármelas, porque son mías, me pertenecen. Cuando entendemos esto de verdad, cuando entendemos que somos ovejas del Señor, cuando sabemos que Él es y estamos convencidos de que Él es nuestro pastor, tranquilos, nadie nos podrá arrebatar. No se pierde la salvación. No, el Señor nos conoce. No somos perfectos. No somos perfectos, somos pecadores arrepentidos, que escuchamos la voz de este pastor. Lo importante es conocerle y seguirle, ser cada día más parecidos a Jesús. ¿Cómo lo hago? Pasando tiempo con Él. Jesús nos regaló y se reveló a nosotros. A través de su palabra lo conocemos. Y si nos dice, aquí está, aquí estoy, soy tu pastor, sigámoslo. Este es Jesús. ¿Cuál es la garantía? Vida eterna, vida eterna, no muerte, no destrucción. Y nadie nos podrá arrebatar, nadie nos podrá robar de sus manos. Jesús murió por ti y por mí. Y le pertenecemos. ¿En cuál redil estamos? Nadie nos podrá arrebatar de su mano de amor. Entonces, ¿qué debemos hacer como ovejas? Entregarnos al pastor. ¿Y saben qué? Tenemos al buen pastor, que es Jesucristo. Entonces, para estar seguros de la salvación, debemos entender que primero somos sus ovejas. Debemos saber que somos sus ovejas. Y lo segundo, que tenemos una garantía, que estamos convencidos de la garantía que Él nos da. Vida eterna, no vamos a perecer y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Ese es el buen pastor. Ahí está la seguridad de la salvación, no matemáticas. Más allá de un pensamiento estructurado o de un raciocinio, no. Esto es un tema espiritual de cada uno de nosotros con nuestro pastor. ¿Qué voz estamos escuchando nosotros? ¿Cuál es nuestro pastor? ¿El pastor está en este mundo? ¿O es el pastor, el buen pastor,
el pastor que está en la puerta y llama a sus ovejas por su nombre. A ti te llama por tu nombre. ¿Estás seguro de esta salvación? Ya para terminar, Jesús en el versículo 29 dice: mi Padre, que me las ha dado, o sea, las ovejas, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Y con esto termina Jesús diciéndoles a ellos: es que el Padre y yo somos uno. Por eso ellos querían apedrearlo, por lo que estaba diciendo, que el Padre y él eran uno solo. Créelo, creámoslo. Jesús y Dios y el Espíritu Santo son uno. Y tenemos nosotros la fortuna o el privilegio mejor de que este buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios. Él es el buen pastor y dio la vida por sus ovejas. Y como le dije hace un rato, las ovejas son tú y yo y todos los que estamos dentro del redil. Hay algo que quiero aclarar. El redil no es el sitio en donde nos reunimos. La iglesia del Señor somos los que tenemos a Jesús como pastor. Hay muchas personas que creen que porque van a cierta iglesia ya son ovejas de Jesús. La pregunta es, cuando escuchamos la voz de Jesús, ¿lo seguimos o aún no reconocemos su voz? Si usted no ha reconocido todavía la voz de Jesús, Jesús te está haciendo una invitación. Es más, Jesús cuando les dice esto a los judíos, no les está respondiendo como diferenciándolos en que ustedes no son mis ovejas y se van a morir. Casi que les está dando la oportunidad nuevamente de que le sigan y que pertenezcan a su rebaño. No por llevar 10, 15, 20 años en una iglesia o asistiendo a una iglesia, se puede decir que una persona es del rebaño. No, esto es una relación personal. Esto no es por el tiempo. Hace un momento lo dije, es un tema espiritual. ¿Qué debemos arrancar de nuestro corazón? Esa incertidumbre de que si tengo o no tengo la salvación, de que si soy o no soy salvo, o de que si puedo perder la salvación por mis actos. No, esto es un tema de recibir a Jesús en nuestra vida. ¿Y qué debo sembrar en mi corazón? La seguridad de la salvación. Entonces, ¿cuál es el hábito que no te deja enfermar? ¿Cuál es el hábito que no te deja enfermar? Escuchar la voz de nuestro pastor Jesucristo. Conocer a Jesús y escuchar su voz. Amigos, familia, qué bonito es hablar del Señor. Es emocionante. Este capítulo 10 de verdad que toca, casi que no puede uno decir la fibra, sino las lanas de nosotros como ovejas, que nos podamos sentir de verdad ovejas. Y que si usted hoy está escuchando por primera vez este mensaje, o ya lo ha escuchado muchas veces, pero que hasta ahora lo está entendiendo y quiere tener esa seguridad de salvación, bueno, si ustedes me permiten, quiero hacer una pequeña oración para aquellos que quieren entregarle de verdad su vida al Señor y ser parte de su redil. Acompáñenme ustedes y aquellos que quieren tomar ese paso de fe, los invito a que me sigan con esta oración, ¿vale? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es palabra viva tuya, Señor. Señor Jesucristo, queremos hoy reconocerte como el buen pastor, porque tú eres el buen pastor, Señor, y tú das la vida por cada uno de nosotros, Señor, y tú la diste, porque siendo tu Dios, te rebajaste a ser siervo, a morir, Señor, en una cruz, te hiciste hombre por amor a nosotros,
para entregarnos, para darnos salvación y vida eterna. Señor, vivimos momentos difíciles, pero más allá de nuestra situación, queremos entregarte nuestra vida a ti, Señor, y queremos ser parte de tu rebaño. Haznos ovejas, Señor. Ayúdanos a poder reconocer tu voz, Señor. Queremos entregar nuestra vida a ti y estar plenamente convencidos, Señor, y seguros de que somos salvos por ti, Jesús. Queremos ser tus ovejas y queremos estar convencidos de la garantía que tú nos das de vida eterna, Señor, de que nadie nos podrá arrebatar y que nunca pereceremos, porque somos ovejas de tu prado, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo y ayúdanos, Señor, a encontrarnos todos los días contigo, que el hábito que podamos sembrar en nuestra vida para no enfermarnos sea el conocerte a ti y escuchar tu voz, Jesús, como nuestro pastor. Te alabamos, Jesús, y te entregamos nuestra vida, Señor. Si hoy, Señor, hoy estoy entregándote mi vida por primera vez, para tú que estás haciendo la oración por primera vez, entrégale tu vida al Señor y dile que te muestre cómo seguir caminando, cómo seguirle a Él, pero ante todo arrepentirnos de la vida que hemos tenido. Gracias, Señor. Ponemos delante de ti este tiempo y oramos en tu nombre. Amén. Amigos, qué rico nuevamente habernos encontrado, poder degustar la palabra del Señor, podernos gozarnos de este texto que nos habla acerca de que Jesús es el buen pastor, que sus ovejas le conocen y le siguen. ¿Somos ovejas de su prado? Espero que sí. Y que con nuestro testimonio podamos a otros mostrarle que Jesús es nuestro pastor. Familia, un abrazo para todos. Gracias por estar conectados y como familia les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes en sus hogares. Seguimos orando por ustedes. Seguimos orando y entregando cada una de sus vidas a nuestro buen pastor que es Jesucristo. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Chao. Conéctate con la Confra Ciudad Salitre y síguenos en nuestras redes sociales.